Buenas noches, nosotros somos el grupo número C, está integrado por Michelle Medina, Miley Jalca, Henry Bastidas, Kevin Vera, Galo Peralta y mi persona. Nosotros le vamos a hablar sobre las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas permiten mostrar la información de tablas enormes de datos para encontrar patrones, analizar situaciones de manera descriptiva y comprender qué está pasando con la información que hemos recopilado. Es el primer paso para el análisis de datos a nivel básico. Por eso es tan relevante y útil conocerlas. Las tablas dinámicas sirven para analizar datos con mayor detalle y para responder preguntas inmediatas sobre el dato trabajado. A continuación, mi compañera Jalca. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. El tema de hoy es ¿qué es una tabla dinámica? Como le había dicho mi compañera Pierina Maldonado, las tablas dinámicas en Excel son un tipo de que habla de tablas que nos permiten decidir con facilidad los campos que aparecen como columnas, como filas y como valores de tablas que podemos hacer modificaciones a dicha definición en el momento que lo deseamos o cuando lo deseamos. Los que conocemos como tabla dinámica, porque se dice dinámicamente la estructura de la tabla, es decir, sus columnas, sus filas, sus valores, sus porcentajes, esto viene a ser lo que es en una tabla dinámica. Las tablas dinámicas en Excel también son conocidas como tablas pivote table, debido a un nombre en inglés. Son una gran herramienta que nos ayudan a realizar análisis profundos para nuestros trabajos, nuestros negocios y llevar un control seguro. Nuestros datos que podemos filtrar por orden y agrupar la información de la tabla dinámica de acuerdo a nuestras necesidades y lo que más conviene. Las tablas dinámicas son una maravilla. El problema es que a muchos usuarios no las saben manejar, porque parecieran ser complejas. Sin embargo, una vez que se conocen y se entienden dichos valores, su funcionamiento será más factible y se podrá manejar mejor. Toda tabla y te darás cuenta de los beneficios que te trae a tu trabajo, a tu empresa, porque ya la tabla dinámica te hace tu trabajo casi que completo. Las tablas dinámicas nos ayudan a comparar grandes cantidades de datos e intercambiar fácilmente columnas por filas dentro de la misma tabla y realizar filtros que resulten en reportes que de otra manera necesitamos un tiempo considerado para construir. A continuación, mi compañero, Galo Peralta. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Mi tema es ¿cuándo usar una tabla dinámica? Muy bien, es muy probable que a esta altura de nuestras vidas nosotros ya estemos familiarizados con el uso de fórmulas en Excel y su uso en la creación de reportes o tablas. No hay nada de malo con este tipo de reporte, pero una desventaja es que una vez que hemos creado este reporte, su estructura permanecerá fija. Imaginemos una situación que hemos creado un reporte que resume las ventas de la empresa en las diferentes regiones del país. Enseguida nos solicitan crear otro tipo de reporte donde se muestren las ventas de cada producto en cada región del país. Y finalmente nos piden un tercer reporte donde se puedan visualizar las ventas de cada producto, pero en cada ciudad del país y en su lugar de región. Aunque cada uno de los reportes está basado en los mismos datos, uno deberá invertir tiempo en la creación de fórmulas y la aplicación de formatos adecuados a cada reporte. Las tablas dinámicas son ideales para un escenario como en el escrito anteriormente, ya que solo con el usar el ratón podrás crear cada uno de los reportes sin la necesidad de crear una sola fórmula. Las tablas dinámicas serán de gran ayuda para aquellos usuarios de Excel que inviertan gran cantidad de tiempo en la creación de reportes que están basados en los mismos datos de origen. Las tablas dinámicas se utilizan con mayor frecuencia en situaciones que necesitan un análisis de datos profundo. Utiliza una tabla dinámica de Excel cuando tengas una hoja de cálculo con los datos que deseas analizar desde diferentes puntos de vista. Si tus datos cuentan con registros para agrupar y comparar entre ellos, entonces es un buen indicador para realizar una tabla dinámica. Por ejemplo, es muy útil para comprar, calcular y resumir datos.
ejecutar cálculos automáticos con valores sumados, crear porcentajes totales o parciales, o segmentar los datos por fecha, tipo u otras variables. A continuación, mi compañero Henry. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeros. Yo le voy a hablar sobre las diferencias entre una tabla y una tabla dinámica. La tabla. Podemos ver 5 cuadros. En el primero podemos observar que entre las operaciones más interesantes que podemos realizar con las listas tenemos como ordenar los registros, filtrar el contenido de la tabla por algún criterio, utilizar fórmulas para la lista añadiendo algún tipo de filtrado, crear un resumen de los datos, aplicar formatos a todos los datos. También es como una tabla de base de datos. De hecho, también se determinan listas de bases de datos. Cada fila es un registro de entrada, por tanto, podremos comprender como máximo una lista de 255 campos y 65.535 registros. Son muy útiles porque además de almacenar información, incluyen una serie de operaciones que permiten analizar y administrar esos datos de forma muy cómoda. Es un proceso conjunto de datos organizados en filas o registros, en la que la primera fila contiene los saberes de las columnas, los nombres de los campos y las demás filas contienen los datos almacenados. Ahora le voy a hablar de la tabla dinámica. Por ejemplo, te ayudan a crear reportes de forma automática sin necesidad de aplicar fórmulas para el cálculo. En una tabla dinámica podemos realizar gráficos dinámicos para el análisis de la información, todo de forma automática. Son una función de Excel que te permite resumir una gran cantidad de información. También podemos hacer un informe automático y de rápido, por ejemplo, el importe total de ventas en un vendedor particular o el tipo de producto más vendido en una fecha específica. O también nos permite hacer cosas como hacer una tabla dinámica de varias hojas o varias tablas y adicionalmente hacer gráficos dinámicos de que de igual forma se puedan actualizar automáticamente. Esa es mi posición. Gracias. Siguiente, mi compañero Kevin Vera. Buenas mis, buenas compañeros. Yo le voy a hablar sobre la estructura de una tabla dinámica. Las características de estas de aquí, de la tabla dinámica, se puede manipular la información dentro de ella y de este modo se las actualiza. Una tabla dinámica proporciona un modo de resumir y analizar fácilmente grandes volúmenes de datos. Se llaman tablas dinámicas porque se puede cambiar su disposición reordenando o cambiando de posición los encabezados de la fila y columna, rápido y fácilmente, como ya lo verán a continuación de la compañera, que lo va a explicar. Las tablas dinámicas se utilizan para resumir, consolidar, analizar y filtrar información. Como podemos ver aquí en la diapositiva, tenemos el elemento del campo de página, el campo de fila, el campo de columna, el campo de datos, elementos, áreas de datos y campo de página. En el elemento del campo de página, en el campo de página es un campo de una lista o tabla de origen al que se ha asignado una orientación de página en una tabla dinámica. En el elemento del campo de página, cada entrada o valor exclusivo del campo o columna de la lista de origen y de la tabla será un elemento en la lista de un campo de página. En el campo de fila, los campos de fila son campos de una lista o de una tabla de origen a lo que se ha asignado una orientación de fila en la tabla dinámica. En el ejemplo, un producto, el vendedor, son los campos de la fila. Campos de columna. Un campo de columna es un campo de una lista y una tabla de origen, al que se ha asignado una orientación de columna en una tabla dinámica. Por ejemplo,
El trimestre es un campo de una columna con dos elementos. El primer trimestre, el segundo trimestre, el tercer trimestre. A ver, campo de datos. Es un campo de datos así mismo, que todas estas están involucradas en la lista de datos, que contienen datos. Por ejemplo, en el campo de datos se puede hacer la suma de importes de pedidos de un campo de datos que resume las entradas de pedidos de la columna de datos de origen. Normalmente el campo de datos resume datos numéricos, o sea, en la que es en el campo de datos. Tenemos los elementos. Los elementos son una subcategoría de un campo de la tabla dinámica. En el ejemplo, el carnet y marisco son elementos de un campo de producto. Los elementos representan la entrada y el mismo campo de la columna. Son origen exclusivo. En la área de datos. Esta área de aquí contiene los datos resumidos. Las celdas del área de datos que muestran los datos resumidos de los elementos del campo de la fila de la columna, los valores de cada celda del área. Presentan un resumen de los datos precedentes de la fila y los registros de origen. A continuación, mi compañera le va a presentar lo que es la diferencia entre la tabla dinámica y la tabla numérica. A continuación, mi compañera. Bueno, buenas noches, máster, compañeros. Yo voy a hacer la presentación de un ejercicio en la cual vamos a ver gráficamente para qué sirve y cuál es la diferencia entre una tabla normal y una tabla dinámica. Para esto yo ya tengo mis datos en las cuales yo tomé un ejemplo de lo que es un balance de ventas del mes de diciembre del 2020. Esta tabla que yo tengo aquí ya está seleccionada para una tabla normal. ¿Cuál es la diferencia entre la tabla y la tabla dinámica? Simplemente yo sombreando todas mis celdas puedo ingresar a insertar, como vemos en la imagen, y me voy a ir a tablas. Como ya está seleccionada, no se puede volver a seleccionar. ¿Para qué me sirve esta primera tabla? En la cual yo puedo, como ya hemos visto antes, utilizar los filtros. Un ejemplo, puedo filtrar por nombre de vendedor. Podría filtrar también por valores o podría filtrar también por fechas, ya que tenemos todo un mes. Al momento de nosotros crear una tabla dinámica, vamos a utilizar nuevos métodos y vamos a utilizar las mismas fórmulas que ya hemos visto anteriormente y estamos familiarizados con ellas. Seleccionando toda la tabla, nosotros nos vamos a dirigir a insertar nuevamente y nos vamos a dirigir a tablas. Vamos a ver que tenemos dos opciones en la parte superior. La una como tabla dinámica y la segunda tabla dinámica recomendadas. Cualquiera de las dos opciones podemos utilizarla según nuestra necesidad. Cabe recalcar que una tabla dinámica recomendada no quiere decir que no se pueda modificar. Lo podemos hacer según nuestras necesidades. Es solamente una herramienta que nos facilita, como en algún momento utilizamos también las fórmulas ya programadas en Excel para poder utilizar las fórmulas directamente. Al momento de tener ya nuestra tabla dinámica, como nosotros la vamos a utilizar en una segunda hoja, nos va a reflejar de esta manera. En esta tabla dinámica, nosotros vamos a tener las mismas celdas de nuestro encabezado que previamente fueron seleccionadas. Como podemos ver, tenemos fecha, código del producto, vendedor, el producto, el cliente y los valores. ¿Cómo nosotros podemos utilizar esta tabla dinámica? Supongamos que nosotros queremos saber por fechas. Seleccionamos fechas e inmediatamente nos va a aparecer en una fila, pero esto no solamente lo podemos analizar de esta manera, podemos hacerlo según nuestra conveniencia. Un ejemplo, podemos tener fechas junto con vendedores y nos va a representar que el 1 de diciembre del 2020 existieron 3 vendedores que realizaron una venta efectiva, pero también lo podemos modificar a nivel de columnas.
se nos va a expandir de una manera horizontal, pero vamos a tener la misma información. Como podemos darnos cuenta, aquí tenemos lo que es el 1 de diciembre del 2020 con las ventas que se realizaron. Cabe recalcar también que al ingresar los valores, que es este cuadrante que nosotros podemos ver aquí, se va a hacer automático. ¿Por qué? Porque este es la celda que automáticamente nos va a arrojar una fórmula, que en este caso es una fórmula simple de suma, ya que al finalizar vamos a tener un total de ventas del mes. Al seleccionar todas nuestras celdas completas, podemos utilizarlas para hacer un reporte diario. En este caso tenemos que el 1 de diciembre del 2020 existieron ventas por parte del vendedor Carlos Bowen con un plan 20 a nuestro cliente, que en este caso es la persona número 3, con un valor de $22.40 y nuestro código de vendedor, como podemos ver en la parte superior, es de 360, que representa al producto. Estas celdas que nosotros podemos modificar a nivel de filas, a nivel de columnas, también lo podríamos hacer por filtros, porque podremos hacer que de nuestras fechas nosotros queramos seleccionar solamente la primera quincena. Es decir, que nosotros vamos a poder modificar como lo habíamos hecho anteriormente en la tabla normal o también ingresando los filtros desde datos, como lo habíamos hecho en ejercicios anteriores. Hasta el momento, compañeros, ¿alguna consulta? Bueno, Sí, creo compañera, una consulta. Sí, ¿Me puedes hablar la diferencia en lo que podría ser una tabla haciéndola con filtro, haciéndola con una tabla dinámica? Porque para mí me parece algo igual. ya. La primera tabla que expliqué es esta, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia de una tabla dinámica con una tabla normal? Si bien es cierto que las dos me ayudan a filtrar y a buscar información mucho más rápido, también es cierto que yo al momento presento el reporte de un solo mes, pero basándonos en datos reales de una empresa o de una institución que mantiene miles de datos, se nos hace más conveniente al momento de una presentación o que un supervisor nos haga una consulta de una fecha específica, de un cliente específico o de un vendedor en específico. Yo tendría que en mi tabla normal filtrarlo como lo he filtrado, ¿verdad? Puedo filtrarlo por nombres, puedo ir buscando, pero sucede que nosotros aquí vamos a tener miles y miles de celdas porque vamos a tener muchísimos datos ingresados. A la diferencia y la facilidad que me da mi tabla dinámica es que yo puedo seleccionarlo y como mayormente se me haga a mí conveniente, irlo representando. Un ejemplo, si a mí se me hace más conveniente seleccionar solamente las fechas para saber en este mes cuánto se vendió, yo lo puedo hacer en filas y yo tengo que cada día del mes de diciembre existieron ventas, porque está representado del 1 al 31 de diciembre. Pero a su vez yo también quiero saber qué vendedores realizaron ventas esos días. Cosa que en una tabla normal también lo puedo hacer, pero no lo puedo sintetizar como de esta manera. Por ejemplo, al momento yo solamente tengo y conozco que el 1 de diciembre realizaron ventas los vendedores que están mencionados aquí. En una tabla de reportes, al momento de filtrarlos, yo voy a obtener toda la información concreta. Y esta tabla dinámica nos ayuda a hacer representaciones y hacer también un estado un poco más ordenado. Porque, por ejemplo, yo quiero saber si Carlos Bowen vendió o no vendió durante este mes. Yo no voy a tener que estar filtrando y tener que saber el cliente, los valores, el producto, el código, sino que me voy a mi tabla dinámica, selecciono por fecha, selecciono por vendedor y yo puedo filtrar y puedo hacer que solamente me aparezcan las fechas para saber qué vendedores han realizado ventas en estos días. Adicional a esto, como les había indicado antes, si yo deseo lo puedo modificar en columnas o en filas.
según la conveniencia en la cual yo pueda hacer la presentación, ya que si nosotros lo hacemos así, vamos a ver que nos presenta la misma información, pero de una manera horizontal. Tenemos aquí todas las fechas, por ejemplo, tenemos que Daniel Castro realizó ventas el 1 de diciembre. Tenemos más adelante, como podemos ver, hay varias fechas que están repetidas porque se hicieron varias ventas en el mismo día. Aquí yo tengo un total de ventas realizadas por cada vendedor, mismas que yo puedo también revisar con los valores hechos de cada venta. Al momento de yo seleccionar valores, como ya les había indicado, se me va a ir automáticamente al espacio de valores, porque ahí es donde está aplicada la misma fórmula que yo ya tengo en mi tabla anterior. Entonces, hasta el momento yo puedo ver que la diferencia entre mi tabla normal y mi tabla dinámica es que me da datos más exactos. Yo voy y busco directamente lo que se me está solicitando. Aparte de esto, para seleccionar mi tabla dinámica, es de una manera más autosuficiente, porque yo podría seleccionar, bueno, en este momento ya está seleccionada una tabla recomendada, pero yo podría también incluir archivos que tengo guardados no solamente en el dispositivo, sino también en alguna otra fuente como correos electrónicos. Puedo hacerlo yo dentro de mi misma tabla, pero como había dicho anteriormente, si yo lo dejo en la hoja ya existente, se me va a modificar mi primera tabla, la tabla que estamos viendo en este momento. A lo que se despliega este cuadrado, yo puedo seleccionar cómo yo quiero filtrar mi tabla dinámica. Entonces, una mejor opción es hacerlo en una hoja de cálculo nueva, como la que tenemos aquí, ya representada, y de esta manera yo puedo ir filtrando según mi conveniencia y según lo que se me esté solicitando. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, hasta ahí la diferencia de lo que es una tabla normal, de lo que es una tabla dinámica, para qué la podemos utilizar, cómo la utilizamos, cómo seleccionamos y las fórmulas que anteriormente ya habíamos visto. Cabe recalcar que estos colores también son modificables según el gusto o según también la empresa, si tiene membretes. Recordemos que cuando nosotros seleccionamos una tabla dinámica tenemos que hacerlo desde el encabezado para que se nos pueda copiar todo en la tabla dinámica. Si no, solamente se seleccionarían las celdas que nosotros estamos filtrando y no vamos a tener la información completa. Bueno, hasta ahí nuestra presentación con respecto a lo que es una tabla dinámica y la diferencia entre tabla dinámica y cómo se utiliza. Nosotros fuimos el grupo C. Muchas gracias.